En mi caso, había muerto un hermano y el fantasma de mi hermano pues nos rondaba a todos. Es importantísimo hacer cierres, hacerle el duelo a muchas de las pérdidas, porque este mundo está tan necesitado en este momento a la autocompasión, del amor incondicional. Esta vida hay que vivirla y que para morir hay que vivir. Como mucha gente dice, yo quiero morir dignamente, pues hay que vivir dignamente. Muere el cuerpo, pero hay una mente que puede quedar errante si no ha habido una conciencia de muerte. Aparecen una serie de personas, de manos, de almas que te acompañan a un espacio o a un caminito, entiendo, del espíritu, del alma. Conocer un poquitín qué opinas de esto. Gabriela Traviesa Soria es tanatóloga y guía en procesos de duelo, dedicada a rescatar la esencia más humana de las personas. Con experiencia en bioética clínica, psicogeriatría y psicogerontología, acompaña a quienes atraviesan momentos difíciles, aportando serenidad y propósito. Como autora de 3 libros, Gabriela inspira a encontrar la trascendencia en vida, ayudando a transformar el dolor en un camino hacia el crecimiento personal. ¿Te interesa el autoconocimiento? ¿Te atrae explorar al ser humano en todas sus dimensiones, biológica, psicológica, social, emocional, energética y espiritual? ¿Te inspira a aprender de la experiencia y sabiduría de personas que comparten sus puntos de vista únicos? Entonces, no te pierdas en Autoconocimiento 360 grados, el podcast de Tal Árbol, Tal Astilla. Síguenos y sigue transformando tu manera de conocerte. Sí, así. Está bien. Ahora, hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristian, mucho gusto por estar aquí contigo. Bienvenida, es un placer, el placer es mío. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de poder venir aquí a De Tal Árbol, Tal Astilla, en un podcast más que tenemos una invitada amiga de hace mucho tiempo, muy especial, con la cual hemos compartido muchas experiencias y hoy, desde luego, pues nos va a compartir su experiencia, su sabiduría y muchos aspectos que vamos a compartir hoy aquí. Bueno, Gaby, pues mi pregunta primera es para que nos expliques un poco qué es lo que te ha llevado a ti a este proceso de conocimiento que tienes para entregarle al mundo relacionado con tanatología, con eso que te conecta a ti con la espiritualidad, la salud y el bienestar de las personas mayores. Cuéntanos un poquitín el recorrido que hace que tú estés interesada y tengas todo esto por aportar. Muy bien. Bueno, pues yo traigo ya un recorrido largo sobre todos estos temas que implican la vida, la muerte. Desde muy niña yo era una niña introvertida de alguna manera, pero que se cuestionaba muchas cosas y que, igual que mucha gente ahora, tal vez nos daba miedo preguntarlas. Tal vez porque vengo de una familia donde el tema de la muerte pues era un tema, al igual que sigue siendo ahora, un tema tabú. En mi caso, había muerto un hermano y el fantasma de mi hermano pues nos rondaba a todos. Era un tema difícil, era un tema sensible porque nadie quería hablar de esto. Veíamos que cada vez que mi madre iba a tratar de decirnos algo, pues se rompía en llanto, entonces pues siempre era mejor el tema no se habla, ¿no? Entonces yo creo que yo crezco pensando que el tema de la muerte es un tema difícil, es un tema frívolo, es un tema que no se toca, pero yo sigo haciéndome estas preguntas. Sigo creciendo y me cuestiono yo muchas cosas, ¿no? ¿Qué será de mi vida cuando yo tenga 30 años? ¿Qué será de mi vida cuando yo cumpla 50? Y yo decía, ¿pero por qué me estoy cuestionando esto si yo soy muy chica para todo esto? Yo no tengo por qué cuestionarme esto. Pero seguían mis dudas ahí. Pasa el tiempo y pues empiezo un poco a cambiar, mi historia empezó a cambiar un poco, de ser introvertida, empecé a ganar confianza en mí misma, confianza en lo que yo me cuestionaba y en las preguntas que yo me hacía, y me fui atreviendo un poco a preguntar. De cualquier manera, creo que el tema para mí era un tema interesante, era un tema que a mí me gustaba que alguien me aclarara, porque tantas dudas, y yo sentía el mismo miedo que siente cualquier niño cuando es chico a la muerte de sus padres, y más que yo tenía, nuevamente, como lo digo, un fantasma por ahí. Voy creciendo y en mi adolescencia mi madre enferma y
ella le dio enfisema pulmonar y entonces ella empieza de alguna manera empieza a ir al hospital y nuevamente vienen todos esos miedos hacia la enfermedad, ¿no? Hacia que si esta enfermedad la va a llevar a la muerte. Tantas veces que fuimos y que incluso compartimos momentos difíciles donde estaba en terapia intensiva, etcétera, etcétera. Pero bueno, de alguna manera todo esto me lleva a cuestionarme una vez más cómo es, como ser humano, cómo puedo yo lidiar con esta situación. Finalmente, mi madre me empieza a cuestionar sobre muchos temas, ¿no? Me dice, bueno, a ver, tú me quieres ayudar, tú estás con el propósito de que mi vida tenga un sentido, que para mí ya no lo tiene. Entonces tú ayúdame con temas como los que pueden ser, pues, el suicidio, los cuidados paliativos. En aquel entonces le llamaban la clínica del dolor. Y yo recuerdo perfectamente cuando en uno de los pasillos en el Hospital Español en México, yo vi que habían unas pláticas que estaban orientadas totalmente a los residentes, a trabajadoras sociales, a enfermeras, incluso hasta monjas. ¿Por qué estaba dirigido a ellos y no a cualquier otra persona como yo que tenía inquietud, que tenía interés de conocer esos temas? Porque ellos se daban cuenta de la gran necesidad que tenía en sí un hospital y la medicina que tenía por lidiar con estos temas, ¿no? Por ayudar a la gente a poder irse. Estos labores normalmente las hacían las monjas y estas monjas pues ayudaban con su presencia, con su acompañamiento. Pero todo lo demás se le dejaba al médico. El médico era el que daba la mala noticia, el médico era el que daba el pronóstico y sin criticar su labor, porque es una labor muy honorable y una labor que debería ser muy humana y que lo es, pero que ha perdido esa calidad de estar humanamente presente. De alguna manera ellos han bloqueado esta parte de ellos para no engancharse con el paciente de tal forma que pues cada persona que muera, o sea, sería un duelo para ellos que normalmente el médico, el psicólogo, en general no sabemos hacer. Para mí empezó a ser un tema muy importante y no pude yo inscribirme en esos cursos porque no estaban orientados para cualquier persona o personas que fuéramos los dolientes en este caso. Y entonces encontré un lugar donde podía tomar un diplomado. Hice el diplomado y me empecé a meter de lleno en el asunto. Tan así que de alguna manera creo haber podido, empecé, pero creo haber podido ayudar a mi madre porque tenía estos conocimientos. Entonces yo tenía las armas de alguna manera para llegar y ya no romperme cada vez que me preguntaba, vamos a hablar del suicidio. Y yo decía, pero ¿por qué ese tema, mamá? Y me decía, porque tú me quieres ayudar, entonces ayúdame tratando de entender por qué siento estas ganas, ¿no? De esta situación. En fin, la cosa es que me fui metiendo mucho. Mi madre muere y tal vez también, gracias a la tanatología, o sea, lo que yo había aprendido en ese diplomado, pues pude sacar adelante mi propio duelo, pude hacer mi propio duelo, que es un poco a lo que yo invito a la gente a través de mis libros, ¿no? He escrito 3 libros y en el primero hablo precisamente es un libro de autoayuda donde invito a la gente a ver cómo es que a través de las etapas del duelo y a través de sesiones se puede llegar a elaborar un duelo y a poder regresar a la vida normal, productiva, poder volver a sonreír, poder ver que la vida continúa y que continúa aún sin ellos, pero que ellos siempre van a seguir con nosotros. Pero todo esto pues implica obviamente muchas emociones, muchos sentimientos encontrados. Incluso hay situaciones anteriores que vienen a sobrellevar o vienen a aumentar incluso el hecho de por qué una persona no puede hacer un duelo. Entonces, en mis libros yo lo que trato es de indagar precisamente a través de todas esas etapas, pues dónde está esta persona.
si está en la culpa, si está en el remordimiento, si está en el proceso de aceptación. Y es un poco, una etapa va llevando a la otra, en algunas ocasiones se regresa, pero es ir aceptando que hay una pérdida, que hay una situación que ha cambiado, pero que no significa que no voy a poder yo rehacer mi vida. Uh-huh. Y hoy en día siento que, así como en aquel entonces, la gente en general están tratando, trato de yo no ser una más, ¿no? De evitar el tema, de hablar el tema de la muerte, porque, como bien se decía, no es un tema para un desayuno, no es un tema para una comida, para una sobremesa, no lo es. Y yo pienso que es diferente, pero yo lo que trato es exactamente de invitar a la gente a reflexionar sobre lo que es la vida y la muerte, porque una implica a la otra. Y entonces cuando nos damos cuenta que si estoy hablando de la vida es porque voy a morir. Entonces la vida de alguna manera es prepararse para que llegue a la muerte. Pero todo esto pues nos empieza a mezclar con qué es la muerte. Yo no prefiero no tocar ese tema, porque el tema de la muerte, qué hay después de la muerte, pues cada quien tiene sus propias creencias, ¿no? En tanatología pues uno se implica mucho en todas las religiones, porque de alguna manera todas las personas tendrán una forma diferente de manejar su idea de lo que será la muerte, si hay algo más después, si no lo hay, cómo es que voy a morir, y voy a morir de alguna manera sin haberme preparado para ello. Y por eso la gente dice, no, mejor que esto me agarre de sorpresa. Y yo incluso digo, pues no, lo mejor que podemos hacer es tener una idea de cómo quisiera yo de haber vivido mi vida para poder pensar que voy a llegar a la muerte. Todos estos temas empiezan a involucrarme con el tema de la trascendencia. ¿Por qué? Porque para mí sí he dicho siempre que no hay que temer a la muerte, sino a no vivir cada día, cada instante plenamente. ¿Y qué es? Pues hacer lo que tenemos que hacer, decir lo que tenemos que decir, no esperarnos a ver si hay un mañana, no dejar para mañana normalmente las cosas que pues no las postergamos, la procrastinación, o sea, todo eso que hacemos, y lo hacemos precisamente con el tema de la muerte, es invitar a la gente a haber trascendido en vida. Muy bien, para ir por partes, porque yo creo que llegaremos al aspecto de trascender. Tengo algunas preguntas interesantes que hacerte. Muy bien. Para quien no sepa qué es la tanatología, pues estaría bien que definieras un poquito con más detalle, porque esto es algo que realmente en España, no sé si en Europa, me parece que tampoco, pero no es algo ni usado, ni practicado, y apenas conocido. Yo, de hecho, hasta que no te conocía a ti, desconocía por completo esta especialidad, pese a que la encuentro absolutamente, realmente importante, teniendo en cuenta, pues según todo lo que nos explicas, cuántas figuras están involucradas en un proceso de acompañamiento de alguien hacia lo que hay, ¿no? El proceso de la muerte. Entonces, esa comprensión entiendo que es lo que aporta la tanatología, ¿verdad? Mira, Cristian, la tanatología, de hecho, como tal, viene de thanatos, muerte, logos, tratado. Y entonces el estudio de la muerte, que estudia a la muerte, al moribundo y al doliente. ¿Y qué es esto? Bueno, pues un tanatólogo lo que hace es precisamente ayudar a una persona que va a morir a prepararse para ello. Esto no significa que la va a ayudar a morir, no. Significa que la va a ayudar a que sus pendientes, sus miedos se vayan aligerando. Como bien dicen por ahí, el hombre no tiene miedo a la muerte, sino a morir solo y en dolor. Entonces, un tanatólogo lo que hace es precisamente llegar a los sentimientos, al acompañamiento. El paciente puede ser el mismo moribundo, o la persona que está en una etapa terminal, la persona que está en una posibilidad pues cercana a la muerte, y puede ser también la familia. Para mí, la mayoría de los casos me ha tocado que yo tengo al paciente, que es la persona que va a morir, y esto se implica mucho cuando
esto tiene que ver mucho cuando he ido a asilos, a lugares donde hay gente terminal, a hospice, a estos lugares donde en un momento dado la mayoría de la gente tiene una enfermedad terminal y pues se siente que están muy preparándose para morir. Es cierto que muchas veces ni siquiera van a morir y ellos juran que van a morir. Y muchas veces el tanatólogo lo que hace es pues darles esperanzas, pero esperanzas de vivir una vida pues con calidad, ¿no? A lo mejor lo que voy a vivir de aquí a mi muerte, que sea con calidad, que sea habiendo hecho las cosas y todos esos pendientes que tal vez no pude hacer. En especial me tocó ir a un asilo donde yo le preguntaba a la gente, bueno, vamos a ver, ¿me puedes contar un poco de tu vida? Y la gente se volvía, la verdad, a llenar, hasta yo podría decir, se volvía a llenar de emoción, de vida, al contar sus experiencias. En muchas ocasiones salían situaciones tristes, donde decían es que hace tiempo no veo un hijo, hace tiempo no me visita nadie, me he sentido muy aislado, muy solo. Y yo les decía a la gente, bueno, ¿hay alguna manera que yo te pueda ayudar? ¿Podemos localizar a esas personas? Y entonces ellos me daban la información que podían y me siento muy satisfecha de que en la mayoría de los casos, pues logré que se contactaran con sus familiares, con aquella persona a la que se hizo daño, con aquella persona a la que le quería pedir perdón, con aquella hija que hace tiempo no veía. Es triste, pero sucede. ¿Y qué es lo que pasa? Pues de ahí surge el tema que bien decías hace rato, de lo de la psicogerontología y psicogeriatría. Ahí es como se entrelaza mucho el tema de tanatología, de trascender, de cómo tratar a un adulto mayor para que no se sienta solo abandonado. Regresando al tema de la tanatología, es el acompañamiento. En muchas ocasiones estás con una persona que va a morir y tal vez ya no puede hablar, pero sí puedes acompañarla. Sí puedes acompañarla en oración, puedes acompañarla con música, sí puedes acompañarla leyéndole algo. Cuando pueden hablar, los puedes acompañar a que se vuelvan a encontrar, que han dejado una huella, a que se sientan satisfechos por lo que han logrado, a que puedan pedir perdones que no habían podido pedir y otorgar perdones a los demás, porque eso a veces es lo que los detiene cuando ya su vida está acabándose. Pero en muchas ocasiones a veces se revitalizan nada más de sentir que están siendo escuchados. Y eso pues cambia mucho la forma de cómo la tanatología, que yo le llamo el lado humano de la medicina, sin estar tratando de pegar en el ego a nadie, porque es cierto que a veces pues la medicina tiene una forma y tiene que ser cierto sistema y tiene que tener un diagnóstico, un pronóstico y todo esto, pero en muchas ocasiones incluso un tanatólogo entra para dar esas malas noticias. Si tal vez se conociera un poco más, como bien dices, en España, en Europa, un poco la labor que hace un tanatólogo, no sentiría el médico que tal vez podemos estorbarles, ¿no? Pero yo he visto casos donde el médico se apoya bastante. He logrado yo contactar de alguna manera médicos que se han abierto a escuchar de la tanatología, que han pedido más información, que han pedido pláticas. Y yo invito mucho a esto, a que en la medicina debería de haber un poquito más de formación sobre lo que la tanatología puede ayudarles, porque es este acompañamiento que bien decías, ¿no? Es este acompañamiento. Y después la otra parte de la tanatología es precisamente, es cuando ya una persona muere y los dolientes son los sobrevivientes, de alguna manera, son los que van a hacer uso, van a utilizar los servicios de un tanatólogo. Pues, ¿qué hace un tanatólogo? Bueno, pues el tanatólogo lo enfrenta obviamente hacia la pérdida, hacia el aceptar la pérdida, ¿no? Siempre es importante que la gente pueda decir ha muerto y estoy mal y estoy pasando lo difícil. Muchas veces
en la negación, porque pues hay mucho obviamente de psicología en esto. Yo siempre digo, no soy psicóloga, pero tengo formación de psicóloga y tengo conocimiento, pero sé mis límites y también sé cuando tengo que referir a un paciente a un psicólogo o que en combinación lo podamos ver. Ahí llegaré un poquito al ratito al tema de los grupos de apoyo, que para mí es un tema interesantísimo, cómo es que varias disciplinas, o sea, lo que es la medicina, la psicología, la pedagogía, todo esto cómo se va implicando en el tema de la muerte, ¿no? El derecho, o sea, tantos temas, tantas disciplinas que, como digo, o sea, tantas otras estudios, tantas otras ciencias que se van implicando, ¿no? Es una ciencia autodisciplinaria. Y bueno, la cosa es que yo tengo un paciente y entonces yo lo voy viendo y le voy dando sesiones. ¿Y qué voy haciendo? Voy involucrándolo hacia emociones donde necesito saber a quién, por ejemplo, culpan. En qué etapa están, si están en la etapa de negación, si están en una etapa de regresión, si están en una etapa de aceptación, si están en una etapa de depresión, saber cómo manejarlos. Ahí es donde yo digo que es interesante y es importante estar en conjunto con otras ciencias, ¿no? O sea, estar, por ejemplo, con un psicólogo, un psiquiatra, que a lo mejor esta persona puede que necesite pues antidepresivos o por lo menos tratar de ayudarse. Porque yo lo que trato es que con mi terapia pues no los necesitaran, pero hay momentos muy difíciles, ¿no? Y entonces vamos pasando de una etapa a otra, vamos haciendo ejercicios, cada semana es un ejercicio diferente, con una foto, hablar de esta persona, hablar de lo que significó para mí esta persona, de lo que me hubiera gustado decirle si no se lo dije, de perdones, de todo esto, ¿no? A mí me ha quedado una duda, mira, referente a cuando me explicabas, es que ha quedado una cosita muy interesante que digo, esto puede encantarme a mí saberlo y al público que nos escucha, para así también conocer un poquito detalles, ya a lo mejor no tan generales, que al final pues la tanatología debe ser algo muy complejo que explicarlo en tan poco ratito aquí, pues realmente tendríamos que hacer una especie de máster de fin de semana, pero por ejemplo, claro, tú eres mexicana, en México hay una cultura sobre la muerte determinada que no todo el mundo conoce. Cultura me refiero a una tradición, a un conocimiento, a una conexión, a una fiesta concreta, ¿no? Sobre lo que es la muerte. Aparte de, si pudieras también explicarnos qué conecta realmente a tu experiencia personal con aquello, si sientes que hay alguna conexión con aquello, con esa tradición tan profunda que forma parte de tu origen. Aparte de eso, has nombrado a tu hermano como, bueno, que teníamos el fantasma. Entonces, yo sé que este es un tema sensible. Si te apetece contarnos un poquitín a qué te referías con el fantasma, ¿con algo claro más psicológico? Sí, con algo más. De alguna manera, en ese entonces no sentíamos que fuera eso, pero teníamos de alguna manera miedo al hecho de que mi hermano estuviera por ahí, ¿no? Uh-huh. Como niño, tú crees que puede ser que esté todavía su alma. Y no podíamos preguntar, entonces de alguna manera le preguntábamos a mi mamá, ¿pero dónde murió mi hermano? No es que estará por aquí, me da miedo su cuarto, o sea, y eran temas difíciles para ella, pero finalmente, bueno, les decía que él era ahora un ángel, que no tuviéramos miedo, que él no había muerto en la casa, o sea, cosas que le dolían contestar, pero que hacían que nuestra figura de la muerte como niño no fuera tan mala, tan macabra, ¿no? Tan frívola, o sea, le teníamos miedo, obviamente, a que si vino por un niño, pues puede venir por mí igual, ¿no? Y si vino por mi hermano, pues a lo mejor también me puede tocar a mí, porque eso es lo que hace la muerte. La muerte de los demás nos recuerda nuestra propia mortandad. ¿Y qué sucede? Bueno, pues en la cultura de México nosotros nos reímos de la muerte, porque tal vez esa es mucho la psicología o la forma en la que nuestra cultura maneja el miedo a la muerte. Tal vez preferimos, reírnos de ella, y tantos dichos que hay, ¿no? Me muero de risa.
muchos temas que los manejamos riéndonos y en muchas ocasiones retando a la muerte, ¿no? Es bien cierto que, hablando de retar a la muerte, como jóvenes, por ejemplo, los adolescentes no se dan cuenta en muchas ocasiones de lo que es retar a la muerte, porque creen que son invencibles, creen que no van a morir ellos. Por eso es tan importante que desde chicos tengan la conciencia de que van a morir, que todos vamos a morir. Esto que decías de festejar el Día de Muertos, nosotros sí tenemos una gran fiesta alrededor de la muerte y se ha ido haciendo mundialmente conocida, y la verdad es que es un evento por ver. O sea, es todo lo que se hace, todas las catrinas, que son estas figuras enormes que van por Paseo de la Reforma y que lo hacen en diferentes lugares, pero que hacen toda una procesión, ¿no? Le dan un enfoque chistoso, como lo que son las catrinas, ¿no? Lo que significaba la sociedad, lo que en muchas ocasiones, por eso ponen a las catrinas tan elegantes, tan sofisticadas, ¿no? Es una calavera, pero que está muy elegante, vestida y con joyas, y, o sea, así lo van haciendo. De alguna manera, yo creo que es una forma de recordar que nada nos vamos a llevar, pero que ante la posibilidad es mejor que yo tenga mi calaverita, que tenga mi nombre, pero la tengo yo. Y si voy a hacer un altar, que un poco va con lo que hablábamos de las etapas del duelo. En mis grupos de apoyo, en la última sesión, yo les pido que hagan su propio altar. No importa que no sea Día de Muertos, porque en Día de Muertos, si lo quieren volver a hacer, lo harán, poniendo los elementos que son tierra, aire, se ponen velas, se pone agua, se ponen dulces, se pone todo lo que le gustaba a esa persona, con la intención de que si su alma anda por ahí vagando, pues incluso pueda venir y tomarse una copa de vino. Todo esto son simbolismos, pero para el mexicano es una forma de venerar la vida de esta persona, y si regresa ese día, sentir que están cerca. Y yo invito a la gente a que no es nada más ese día, es siempre, ¿no? Es de forma saludable, es tenerlos presentes, llevarlos con nosotros en nuestros recuerdos, en nuestras memorias, en nuestro ADN, tenerlos viviendo con nosotros, porque finalmente esos son. Ellos han trascendido en nosotros, nos han dejado legados, buenos, malos, de todo, que tenemos que trabajar sobre lo que ellos pudieron haber hecho malo en un momento dado sin saberlo, porque tal vez ninguno aprendimos a ser padres hasta que no somos padres, pero que tal vez podemos basarnos un poco en la experiencia, en ver en qué fallaron nuestros padres y ellos en qué fallaron sus padres, y así esto del transgeneracional tal vez irlo manejando, moviendo y cambiando, ¿no? Y mejorándolo incluso, ¿no? Para no repetir los mismos patrones. Que si las historias se repiten, bueno, pues tratar de cambiarlas incluso, ¿no? Es cierto que en muchas ocasiones veo que la gente tiene miedo a morir de lo que murió su madre, de lo que murió su abuela, la tía, porque es hereditario, que también he visto que no es necesariamente un factor. No necesariamente tendrá que, y que en muchas ocasiones podemos trabajar sobre ello. Si tenemos el miedo hay que empezar por hablar de la muerte, por tomar, como en México se dice, tomar a la muerte por los cuernos. ¿Y qué es esto? Es como poder hablar de la muerte. Yo he estado con pacientes que me decían, es que tengo SIDA. Bueno, pues tú te vas a morir tal vez, porque ahora ya ni siquiera es tan, o sea, obviamente puede derivar, mortífero. pero ya no es como hace años era, ¿no? Y yo le decía a este paciente, a ver, yo voy a estar contigo, estoy acompañándote, yo no tengo miedo, en ese entonces, yo no tengo miedo de un contagio, porque en ese entonces se creía que era contagioso, que si la saliva, que si todo esto, ¿no? Era contagioso nada más de estar con una persona, ¿no? Yo no te tengo miedo, yo estoy acompañándote, pero yo quiero que recuerdes que tanto tú te vas a morir como yo me voy a morir. Entonces yo no te tengo miedo, ni te quiero tener la autocompasión. En este momento necesito que me digas cómo te ayudo para que esta etapa de tu vida sea más llevadera.
que te falta por hacer. Tú te vas a morir, sí, no sabemos cuándo. Y yo igual me muero saliendo de aquí. Uh-huh. Pero como no sabemos cuándo, vamos a aprovechar el tiempo. Es una psicología específica para un proceso de la vida, el cual, claro, no estamos educados, preparados, ¿verdad? Es como, no. es una educación que, claro, lo ideal, según planteas tú en tus libros, como he podido comprobar, es que esa educación puede formar parte del proceso de vida en sí, ¿no? Como hablas en tu libro Trascender, ¿no? Que es una forma de alguna manera, de dar muchas señales de cómo llevar aceptación, entendimiento, conciencia de muerte en vida. Pero claro, tener el proceso de tanatología, entonces entiendo que es justo claro, estoy entendiendo cositas yo ahora. De hablar contigo estoy entendiendo y atando cabos de las conclusiones, ¿no? De leer tus libros. Y realmente, claro, la tanatología es el momento de esa recta final de intervenir, ¿no? Y tener una presencia en hasta que llega el momento de decir, bueno, luego no sabemos qué ocurre. Ahí ya es una cuestión de fe, de creencias o de imaginario. Hay quien lo experimenta, también hay literatura y... sí, también. ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte, que ahora pues hay mucha información sobre este tipo y especialistas que hablan de ello y escriben de ello. Pero, claro, en tu manera de expresarlo es justo una parte súper interesante. Hablando, ya que hemos sacado el tema del libro Trascender, ¿no? Trascender, por ejemplo, es una obra muy reciente, es tu tercera obra, pero ¿cómo te basas en estructurar todo lo que ha sido el contenido de ese libro? Y, es decir, ¿qué reflexiones te han hecho llegar a todo lo que tú vuelcas ahí? Bueno, pues estudiando, o sea, siendo tanatóloga, me he metido a estudiar mucho más allá. Me ha dado a la tarea de profundizar en filosofía, en bioética. He hecho lo más que puedo de cursos que nos ayuden a entender un poco cómo esta estructura de la vida y la muerte y esas decisiones que tenemos que tomar en ciertos momentos, ¿no? Como los temas que son tan interesantes, pero tal vez tan poco difundidos, ¿no? No queremos hablar ni de la vejez, ni de la enfermedad, ni de la muerte. Esos temas tratamos de evitarlos y si llegan, llegarán, pero nadie está preparado. Entonces, igual que para la muerte, que siento que tiene que haber una preparación, también deberíamos de prepararnos para la vejez, para saber cómo voy a llegar a esa etapa en la vida donde de qué me voy a llenar mis logros, dónde van a ir a dar, dónde me siento que todavía pertenezco, ¿no? Eso es lo que siento, por lo tal, a lo mejor por eso me metí a estudiar psicogerontología y psicogeriatría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a cuestionarme un poco sobre todos estos temas y me sale para mí la cuestión de dónde está mi espíritu, dónde está la espiritualidad del mundo, dónde estamos parados. No es religiosidad, pero es vivir una espiritualidad donde toco mis sentimientos, pero que a la vez entiendo de dónde vienen. Entiendo que tienen base en las emociones, en muchos recuerdos que tengo, buenos, malos, todo esto, ¿no? A lo que voy es, me empiezo a cuestionar sobre mi propia trascendencia. Y si bien siento que hay que ser congruente con lo que uno piensa, con lo que uno dice y con lo que uno hace, y hay que tener claro qué estoy haciendo yo en esta vida para saber que si llega mi muerte, me puedo ir en paz. Uh-huh. Y en alguna ocasión yo le decía a un maestro de psicología en Estados Unidos, él me pedía que yo hiciera una plática de que si ya me puedo morir mañana. Y entonces yo le decía, qué duro, mira que soy tanatóloga y
y pues tal vez no nos cuestionamos qué pasa si estoy viviendo el último día de mi vida, ¿no? Porque pues nunca sabemos, ¿no? Pero entonces mi pregunta sería más bien, si fuera el último día de mi vida, ¿yo me podría ir mañana? O sea, ¿estaría yo contento con lo que he hecho hasta ahora? Entonces, es una pregunta fuerte, pero que nos deja mucho tema, porque ¿qué es lo que pasa? Entonces empiezo a cuestionarme, bueno, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, a niveles de todo tipo, cómo me siento espiritualmente. De verdad, ¿es mi alma la que está hablando? ¿Estoy hablando yo? Entonces empecé a cuestionar mucho, incluso temas como qué es el espíritu, qué es el alma, y empecé a darme cuenta que pues no le podemos dar a veces una definición clara. Nos cuesta trabajo saber si son diferentes, si una envuelve a la otra, si es el cuerpo físico, si es el cuerpo espiritual, si el alma está como madre de todo esto, si somos un grupo de almas, si somos una sola alma. Entonces todo este tema me empezó a cuestionar y de hecho el tema del libro iba a ser otro, yo iba a hablar de mi mi alma viajera, mi alma traviesa, porque es mi apellido, pero pensé, dije, no puedo ponerle un nombre así porque no le va a dar la seriedad al tema, ¿no? Y sin lugar a dudas, a mí con el tema de la muerte, de la espiritualidad y todo eso, siempre trato de encontrarle una forma agradable, de llevadera. En mis libros, que a la gente le digo, no tengas miedo a leer mi libro, porque mi libro es un libro de mucha esperanza, de autosanación, de autocuración, de autoayuda. Es un libro que si bien no es que te vaya a hacer reír, te va a hacer sonreír en algunos momentos, porque lo que brindo es esperanza, ¿no? Entonces, mi libro, que me tardé tantos años en hacer el primero, es un recuento un poco de cómo ayudé a muchos de mis pacientes por todos esos años y cómo es que todos ellos pudieron encontrarle un nuevo sentido a la vida y un propósito. Sin embargo, bueno, llego al tema de trascender y digo, bueno, ¿cómo me siento yo ahorita? Si hiciera un balance de mi vida, ¿cómo estoy? No importa la edad que yo tenga, porque en muchas ocasiones me dice la gente, pero es que trascender, no, yo todavía no necesito trascender. Y yo le digo a la gente, es que ¿cómo sabemos cuándo vamos a morir? O sea, y si en un momento dado la trascendencia es algo que voy a dejar como un legado. Pero yo invito a la gente a que trascendamos en vida. No necesito morir para trascender. Que después... Algo, perdona que te corte, sería algo como equiparable a tomar conciencia. Así es, hacer conciencia de lo que he hecho, de lo que me falta por hacer y de que cómo me gustaría que me recordaran, haber dejado una huella, haber dejado una semillita que fructificó, que de alguna manera dejó paso, o sea, por su paso dejó huellas y que de alguna manera ayudó a mucha gente a como despertar. Que también hablo mucho de eso, ¿no? Del despertar de la conciencia, de esta responsabilidad, de darle esta responsabilidad personal, responsabilidad moral, qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Digamos que en lo que es la ética existencial, pues conecta profundamente con los pensamientos filosóficos, ¿no? Con esta responsabilidad de qué estoy haciendo ante la vida, ante la muerte, ante la búsqueda de sentido. ¿Qué estoy haciendo para encontrar el sentido en mi vida? Y nuevamente, si estoy siendo congruente con lo que quiero. Y ahí es una especie de parteaguas que hace poco en una presentación terminé de hablar, terminé de decir mi punto de vista, leí un poco de mi libro y resulta que la gente, le preguntaba yo, ¿que alguien quiere comentar algo? ¿Y cómo cuesta trabajo empezar a decir cómo voy a trascender o cómo me ha dejado este tema un poco mal parado? Me doy cuenta que no. Y yo les digo, es que lo que han hecho hasta ahora tiene ya mucho que dar.
tienen que ver sus logros como que ya han ido aportando. No es que tengo que hacer algo como la Madre Teresa de Calcuta, que yo la pongo como un ejemplo de trascender en vida, por supuesto, y después de su muerte. Pero a lo que voy es, ¿cómo es que estoy en muchas ocasiones ayudando a los demás? Me ayudo. ¿Cómo es que hago cosas por los demás donde mi interés va más allá, ¿no? Es un poco compartir lo que sé, lo que he hecho, para que los demás se den cuenta que todos sus logros que han hecho, que han tenido, todo su recorrido, sea corto, sea más largo, ya ha tenido un impacto en los demás, ya ha tenido un impacto en nuestra vida, ¿no? Y bueno, significa cómo vivir nuestra forma de manera auténtica y conectado con nuestra naturaleza, con nuestros propósitos. Ser conscientes, ¿no?, de nuestra mortandad y de qué me falta por hacer, qué me falta por decir y qué me falta porque la gente despierte, un despertar de verdad que siento que no sé qué ha pasado un poco con la humanidad, ¿no? Es como un poco, sé que la gente está interesada en temas como este y a la vez los vamos haciendo a un lado, temas como estos que también, como bien dices, todavía en España y en Europa, en México, en todos lados, pero en México yo creo que estamos mucho más abiertos a la cultura de la muerte, a hablar de la muerte y un poco, habemos mucho más tanatólogos creo que en México que en cualquier otro país. Y hablando de muerte, porque hasta ahora hablamos de algo muy importante que es a lo que tú dedicas mucha energía, pero yo quiero saber también tu opinión respecto a ese umbral y qué opinas de la idea de un posible momento en el que una persona haya podido vivir, como decías anteriormente, preparándose, siendo consciente, siendo una persona consciente que actúa coherentemente, como nombras tú, y que vive esa vejez con una preparación mental, psicológica, espiritual para llegar a ese punto de umbral en el que ya, pues, la vida, o sea, al final hay quien dice que la muerte no existe, que al final es un aspecto más de la vida que, en este plano no comprendemos, pero una vez llegado a ese umbral, una persona, ¿qué opinas de esa idea de una persona que ha podido trascender en vida? O una persona que no ha trascendido en vida, muere el cuerpo, pero hay una mente que puede quedar errante si no ha habido una conciencia de muerte, o un aspecto en el que también se comenta en otras muchas versiones, que es el hecho de que aparecen una serie de personas, de manos, de almas que te acompañan o te hacen llegar a un espacio o a un caminito que es el siguiente espacio. Entiendo del espíritu, del alma, no de ti como persona. Conocer un poquitín qué opinas de esto. Mira, yo creo que es importante prepararnos, saber que vamos a morir en algún momento, ¿no? Estar conscientes de nuestra mortalidad. ¿Y para qué? Precisamente para aprovechar bien la vida, ¿no? Si fuéramos eternos, pues no habría prisa de hacer nada. Y pareciera que somos eternos porque la gente deja todo, o normalmente dejamos todo para después. ¿Cuándo es que voy a empezar a vivir? Pero yo muchas veces le digo a la gente está más preocupada sobre los errores del pasado, lo que viene del futuro, y no está viviendo el presente. Entonces, tan es así que es a lo que yo le digo a la gente, vamos a prepararnos, vamos a salir adelante vamos a cerrar ciclos, vamos a hacer duelos sobre ciertas pérdidas en la vida y no necesariamente nada más de la muerte. Sin embargo, cuando hablamos de la tanatología, pues sería la muerte. Y cuando estamos hablando de estas circunstancias previas a la muerte, que bien me dices, bueno, pues creo que muchos de los que les ha gustado el tema sabrán de Elizabeth Kubler-Ross. Y ella hablaba precisamente de todas esas experiencias antes de la muerte. Ella estuvo con muchos niños que manifestaban decir que habían visto a un ángel, que habían visto una luz, que en aquella luz se sentía una paz, que en aquel lugar era todo felicidad, no había dolor,
que habían visto a su padre, a su madre, a su abuelo, que los estaba esperando y que les estaba dando la mano. Científicamente, ella pues siendo médico, ella trataba de decir que no eran nada más necesariamente los efectos de los químicos, de las medicinas, de la medicina para el dolor, de los fármacos. Ella decía, esto no puede ser que un niño tan pequeño manifieste ver cosas, que no se las está inventando. Entonces, bueno, pues ella trataba de demostrar que había algo después. Y a mí me encanta esa postura porque con mis pacientes yo les decía, vamos a hacer ese túnel y vamos a imaginar cómo va a ser la otra vida. Ellos me decían, el cielo, ¿no? ¿Y qué tal si me voy al infierno? Bueno, vamos a ver, ¿por qué tendrías que irte al infierno? Entonces ahí salían muchos temas que tenían todavía que tratar. Habían culpas, habían remordimientos, habían cosas que habían hecho mal. Yo les decía que si ellos querían que viniera un sacerdote a hablar con ellos, de alguna manera, los que son religiosos, pues muchas veces pedían, pero es que si llamo al sacerdote es que ya me voy a morir. No necesariamente. Es como una confesión, pero de alguna manera liberas el alma. Entonces ellos estaban muy puestos y empezaban a describir unas cosas hermosas. Empezaban a decir que ellos iban a un lugar que era un jardín hermoso, lleno de flores, y muchas veces con lo que ellos querían imaginar. Ellos muchas ocasiones decían, es un mundo para mí que nunca he visto, nunca había visto antes. Y no se estaban, y de alguna manera unos estaban con medicamentos, pero otros no. Otros estaban conscientes de que estaban tratando de imaginar un mundo ideal, un mundo hermoso, donde no había dolor, donde ya iba a reencontrarse con la gente que quería, iba a escuchar a Dios, iba a conocer a Dios en persona. Hacían sus comentarios de lo que era un cielo. A los niños, que es difícil hacer una terapia con un niño que va a morir, porque personalmente dolorosísimo hacer eso con un niño, pero los niños curiosamente entienden más a veces de la muerte que los adultos. Pero bueno, ellos se proponían hacer un lugar hermoso a donde iban a ir. Y la intención era esa, porque también no faltó gente que decía, es que yo cierro los ojos y trato de imaginar a dónde voy y voy a ir a dar al infierno. Y bueno, era regresarlos un poco a que aceptaran sus culpas, a que tratáramos todavía de que se perdonaran, hacer ejercicios incluso del perdón. Yo le decía, si no tenemos a la persona aquí enfrente, de todas formas podemos hacer un ejercicio del perdón. Menciona a la persona, dile lo que te gustaría decirle, y si no la encuentro, si no te la puedo traer, pues de alguna manera voy a hacer que esto le llegue cuando tú no estés aquí. Pero mientras vamos a escribirlo, vamos a creer que estamos en conexión con un alma, de un alma a otra alma, y déjate tocar el corazón y como si fueras el alma que está buscando a la otra alma en pena. Y vamos a pedir perdón si se necesita. Poco a poco, la mayoría de ellos empezó a encontrar un lugar seguro, tal vez no un universo, tal vez no un cielo, pero empezaban a encontrar, bueno, ya me vi llegando a una casa hermosa, blanca, ya podían verse en circunstancias diferentes, ¿no? Esto para mí siento que es preparar a una persona para que haya algo más allá. Cuando la persona no tiene un para qué, entonces lo tengo que regresar nuevamente a entonces en vida. Entonces estamos dejando un legado en vida y si tú crees que aquí se acaba todo, que yo no, pero pues si tú crees que aquí se acaba todo, voy a respetar tus ideas, tus creencias. Si todo se acaba aquí, ¿qué he hecho hasta ahora para yo sentir que me podría ir mañana? Que podría definitivamente morir mañana y haber trascendido. ¿Qué te falta por hacer?
Súper interesante, ¿eh? Me encanta además la idea de visualizar ese proceso, ese camino, ese momento de la vida. Me parece un ejercicio increíble y digno y claro, encaja, concuerda con todo lo que nos explicas de la figura de una persona dedicada a este aspecto tan importante de la vida que todo ser humano desde luego podría comprender. Y estoy convencido que a través de tus libros pues da mucha claridad para esta comprensión precisamente. Y ya para ir terminando, ¿cuál sería un poquito el mensaje o los aspectos más relevantes que una persona puede llegar a extraer, comprender? Nada, breve, que me digas un par o tres de frases solo de lo que sería lo que una persona aprende después de haber introducido y leído tus libros. Bueno, yo creo que los va a regresar a darse cuenta que esta vida hay que vivirla y que para morir hay que vivir, ¿no? Y para una muerte digna, como mucha gente dice, yo quiero morir dignamente, pues hay que vivir dignamente. Como vives, mueres. Entonces yo creo que necesitamos hacer un poco de conciencia de dónde estamos fallando, dónde están nuestros valores, dónde están nuestras virtudes, nuestras fortalezas, y tal vez ponerlas un poco al servicio de los demás, ser un poco más empáticos, un poco más humanos. Yo he cuestionado mucho que dónde está la parte humana del ser humano, ¿no? Y es que muchas veces está escondida porque está un poco temerosa de ser vulnerable. Entonces no queremos que la gente vea esa parte de nosotros que nos puede lastimar más, porque nos va a cuestionar a nosotros mismos sobre todos estos valores, sobre todas estas situaciones, sobre nuestra mortalidad. Entonces yo creo que hay que, o yo quiero con mis libros, hacer un poquito conciencia, ¿no? Despertar la conciencia humana. ¿Dónde está esa parte humana? Encontrarla, tocarla. Si duele, que duela. Y si lloro, pues lloro. Pero mucha gente tiene totalmente reprimido todo eso. Y mis libros, en lo que se refiere a la autosanación, precisamente yo hablo de, es importantísimo hacer cierres, hacerle el duelo a muchas de las pérdidas, porque este mundo está tan necesitado de la, ahora sí, en este momento, la autocompasión, del amor incondicional. Estamos muy, muy en pro de todo lo material, lo fugaz, lo que me aleja ese ego, lo que me aleja de la muerte, ¿no? Lo que me hace que para cuando yo muera, porque así me ha tocado gente que dice, para cuando yo vaya a morir ya van a haber encontrado el elixir de la vida, la fuente de la juventud. Yo no necesito tocar esos temas ahorita, no los necesito porque no estoy ni preparado, pero tampoco estoy en la edad para morir. Genial. Y yo siempre digo, no hay una edad para morir, ni puede ser demasiado joven para no morir, ni demasiado viejo como para morir al día siguiente, pero sí hay que estar listos, sí hay que estar preparados para haber dejado esa semillita, esa huella que tanto hablo, y para haber trascendido en vida. Yo estoy convencido de que hacen falta muchas personas como tú para dar conciencia, para generar conocimiento sobre un aspecto tan importante, y desde luego estoy muy contento de haber hablado contigo y estoy convencido que esta conversación esta entrevista, este podcast va a sacudir muchas almas, muchas conciencias, las cuales seguramente se preguntan y tienen muchas dudas sobre estos aspectos, porque como bien decías al principio, son aspectos muchas veces tabú o que generan miedo. Pues nos queda la última pregunta, que es hablar del amor, como tú ahora hablabas de la autocompasión y del amor incondicional. Y una pregunta clave para mí, para el público, para conocer sobre ti es: ¿qué es lo que más amas de la vida, Gaby? Amo tantas cosas, pero yo creo que amo el hecho de ser un ser humano que quiere ayudar al mundo a cambiar.
Amo el hecho de que si es un propósito de vida, pues tal vez sacarlo adelante, que le ha dado significado a mi vida y que creo que me encantaría que la gente vea eso, ¿no? Que podamos ser un solo mundo, o sea, una sola persona, o sea, como un solo espíritu, ¿no? Que de alguna manera estemos más conectados y que se eviten tantas situaciones tan feas. Amo ayudar a los demás, me gusta conectar, pero mi propósito es finalmente ayudar a este mundo a ser un mundo más sensible, un mundo más humano, donde dejemos para otras generaciones un mundo mejor. Estoy convencido que estás consiguiendo tu propósito y de que te vas a conseguir muchos más propósitos con esta energía tan positiva y con toda tu experiencia, que es mucha. Solo nos queda agradecerte, despedirnos. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por este ratito que nos entregas, que nos regalas, y espero que no sea el último. Así que muchas gracias por estar aquí, Gaby. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos por escuchar. Y muchas gracias por de nuevo estar aquí en este podcast de Tal Árbol, Tal Astilla. Seguimos en marcha con mucha gente interesante que nos cuenta su experiencia de vida, en este caso su experiencia también de muerte. Muchísimas gracias y hasta el próximo podcast.